Podemos nunca dirá que pretende implantar un régimen que no sea democrático. Sus dirigentes saben que el término dictadura, aunque sea la del proletariado, es hoy y aquí inaceptable. Y por eso hablan de una democracia real, participativa o radical. Realmente, con la experiencia que he tenido con ellos y con los años, y aunque no es nada personal, he aprendido que es una artimaña para laminar la democracia liberal que disfrutamos. De hecho, si repasamos un poquito la historia, yo mucho no sé, y más por el tipo de discapacidad que tengo, demasiado que se me va quedando las cosas. Pero según he aprendido, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, tras la caída de Hitler, el Ejército Rojo había ocupado Hungría. Los soviéticos se dieron cuenta de que no contaban con la simpatía de la población y como no querían, al menos en un primer momento, tener ningún conflicto con los Estados Unidos, el Kremlin proclamó su voluntad de dar nacimiento a una verdadera democracia. En regresiones de vida pasada, como indica el arcano de la muerte invertido, me está señalando que en noviembre de 1945 se realizaron las primeras elecciones libres controladas por una comisión aliada dirigida por el mariscal ruso Boris, el nombre es rarito, pero algo así como Borosililov, perdón si no sé pronunciarlo. Los resultados dieron la mayoría absoluta al partido de los pequeños propietarios, dándole un 57%. Según me cuenta el arcano de la muerte, seguido del Partido Socialdemócrata, con un 17,7% de los comunistas que obtuvieron al 17%, entrando en numerología, base 17. El líder del partido que había ganado las elecciones, Zoltán Tildi, fue nombrado presidente de la República de Hungría, según me va contando el arcano. A pesar de que los pequeños propietarios habían tenido mayoría absoluta, Boroslav presionó a Tildi para que formara un gobierno de coalición. Obviamente, ese gobierno de coalición de izquierdas terminó mal. Fue entonces cuando Matías Rákosi, secretario general del Partido Comunista Húngaro y fiel súbdito de Stalin, para deshacerse de los partidos no estalinistas, puso en marcha de lo que él dominó tácticas de salami, esas salchichas. Rákosi, que era hijo de carnicero, sabía muy bien que rodaja a rodaja puede uno comerse un salchichón sin que nadie se dé cuenta. Esto, por lo poco que sé de política, y yo que intento mantenerme al margen, aplicada a la política, básicamente lo que me estaría diciendo que la estrategia consistía en paso a paso, rodaja a rodaja, laminar los partidos que fueran contrarios al régimen de Moscú. Mirad, en el arcano de la muerte, y tirando un poco del rincón del vago, en marzo del 46, de 1946, Boroslav obligó a Tilly a que nombrara al ministro de Interior al comunista Lázaro Rajak. Este creó una policía política que se encargó de vigilar, perseguir, denunciar y sobre todo encarcelar a todos los que consideraban enemigos de Stalin. Según me indica el arcano de la muerte invertida, los primeros en caer fueron los conservadores del Partido de los Pequeños Propietarios, o que lo que llega a ser de lo mismo en la fecha actualidad, los particulares. Según me indica este arcano invertido, y seguimos trabajando en 1947, básicamente se había celebrado nuevas elecciones.
Y esta vez ganaron los comunistas, con el 22,3% de los votos, base maestría 22. El Partido Demócrata consiguió el 16,5% y los socialdemócratas el 14,9%. Una numerología un poco extraña. El partido de los pequeños propietarios o los particulares de ahora, ya que estamos repitiendo la fase, ya que estamos repitiendo clase de historia, los particulares de la época obtuvieron un 15% y fueron básicamente guillotinados. De los votos en 3 años había perdido más del 40% de sus votantes. Y un año más tarde se fundaba el Partido de los Trabajadores. Estoy mirando la chuletilla, no me lo puedo estudiar todo de memoria. Un año más tarde se fundaba el Partido de los Trabajadores, fruto de la fusión de los comunistas y los socialdemócratas. Para entonces, todos los líderes del partido no comunistas habían sido arrestados, silenciados o habían huido del país. Y aquí es lo que se me está indicando el arcano de la muerte invertida, la famosa siga. Por eso entro en zonas de lagunas y zonas silenciadas. Ya para mí son clases de historia, no tendría que por qué ser censurada. Según estoy viendo y me llega en el arcano, básicamente en agosto de 1949, y según he reducido en resumen, se aprobó una nueva constitución bajo el poder absoluto de un tal Matías Rákosi. Las libertades individuales y de expresión dejaron de existir. Hungría, por entonces, se convirtió en un satélite de Moscú. Y más tarde, Rákosi utilizaría la misma estrategia para limpiar su partido y convertirse en el único líder, que es lo que estaba haciendo y lo que pretende hacer nuestro querido, amado Pablo Iglesias. Y de hecho, con todo el respeto del mundo y sin crear polémica, la muerte invertida, estamos repitiendo la historia, básicamente con los mismos ciclos. Según tengo entendido, por lo que he aprendido, Hungría se convirtió en un satélite de Moscú. Y más tarde, Rákosi utilizaría la misma estrategia para limpiar su partido, cosa que está haciendo ahora mismo el partido del señor Iglesias, para convertirse en un único líder. Según he estudiado un poco e intento estudiar la historia desde un punto de vista imparcial, sin inclinarme a ningún bando, creo que durante la Guerra Fría la expresión táctica de salami se utilizó para aplicar la estrategia utilizada por Stalin para someter a los países de Europa del Este. Y esto ya me entra en la psicosis, en algo así al estilo Age of Empire, justamente en las estrategias. Según he podido pillar en las clases de historias, analistas políticos del chavismo, y no soy de derechas, aviso, dicen que Hugo Chávez fue un experto en utilizar la misma táctica, y la historia, como me indica la muerte, sería cíclica y repetitiva. No solo para hacerse con el poder, sino también cuando, una vez alcanzado, puso en marcha el proceso de la dictadura de la República Bolivariana de Venezuela. Yo aquí no me meto, no quiero entrar en polémica, ¿vale? Paso a paso, rodaja a rodaja, fue suprimiendo las libertades civiles de los venezolanos, de los de Latinoamérica. Los pasos eran tan pequeños que la gente apenas percibía el movimiento. Pero si alguien se hubiera ocupado de reconstruir rodaja a rodaja el salami completo, hubiera podido comprender cómo había llegado a ser aplastada la libertad individual de Venezuela, que es lo que me indica y la lección que me tiene extraída el arcano de la muerte. Aviso, no intento crear polémica, solo es historia. No hace mucho
Y fuera polémica, repito, en el pasado Podemos se convirtió en el tercer partido político más votado de los españoles. Yo fui un gilipollas votante de Podemos, pero bueno, del socialismo se sale. Dadas las conexiones de Podemos con la Venezuela de Chávez, no sería de extrañar que los chicos de Pablo Iglesias hubieran traído de allí la táctica la misma táctica, la táctica del salami. Esto, y interiorizándolo en mi sistema, se podría explicar como en tan solo 18 meses Pablo Iglesias consiguió construir un partido de extrema izquierda. Yo me considero de izquierda, pero huyo de los extremos. Que tenía ya 69 escaños en el Parlamento. Y en Podemos, por experiencia propia, no hay democracia interna. Tampoco no hay democracia interna. Y tampoco se puede expresar libremente de lo que uno puede opinar sin que sea guillotinado. El líder de Podemos, por experiencia, laminó a Izquierda Unida junto a rodajas de fuerzas políticas minoritarias. De hecho, yo fui uno de los afectados y mi enfermedad se debe a esa laminación. Yo militaba en un partido de izquierda pequeño y ahora trabaja para ocupar el espacio de toda la izquierda española. Quiere absorber todo el conjunto de la coalición. Entonces me parece muy bueno que esa coalición se rompa. Yo creo que si se quiere conocer de primera mano cuál es el proyecto político de Podemos, no hay más que de los escritores de sus dirigentes. En mayo del 2015, antes de que celebrara las elecciones autonómicas y municipales, leí un libro de conversaciones de entre Íñigo Errejón, portavoz de Podemos, y Chantal Mouffe, viuda de Ernesto Lacao. Solo el título, Construir pueblo, hegemonía y radicalización de la democracia, dice ya mucho sobre el carácter revolucionario del proyecto político de Podemos. Cuando Pablo Iglesias hablaba de asaltar al cielo, la mayoría entendíamos que quería tomar el asalto del poder. Y no voy a calentar mucho con este arcano. En resumidas cuentas, creo que están imbuidas en un espíritu de redentor. Quieren cambiar el mundo, construir un pueblo, crear el hombre nuevo colectivo, dar de que hablar del colectivo del que hablaba Rousseau, aquel capaz de entregar su libertad a la voluntad del Estado. Y yo creo que no está de más recordar que para Isaías Berlín, Rousseau era uno de los 6 mayores enemigos de la libertad humana. Así que lo dejo caer. Para mí, el movimiento 15M quedó en el pasado. Recogieron todas sus demandas y elaboraron un ideario político de izquierdas que supuestamente ofrecían soluciones por los distintos colectivos que entonces nos movilizábamos. En fin, y entre otras cosas, la democracia parlamentaria, con todos sus defectos, es mucho más que carente de las libertades individuales. Básicamente lo que aquí han hecho ha sido guillotinarnos a todos, dejando y peligrando nuestra salud mental. Y todo quedó en un experimento social que queda en fraude. Es mi opinión y como indica el arcano de la muerte, estoy agradecido de que la ruptura de la coalición de izquierdas, tal y como la conocemos actual, haya caído y se haya roto. No me mutilen, es solamente una humilde opinión y solamente es un repaso de historia. Un caluroso abrazo, nos vemos en próximos vídeos.